Quiero dar una afectuosa bienvenida a todos los que hacen parte del ministerio del ancianato. Ustedes fueron elegidos por Dios para ser líderes espirituales en la iglesia, para alimentar la iglesia, para hacerla más grande en todo sentido, ¿no? Y prepararla para el encuentro glorioso con Cristo Jesús. En esta clase vamos a aprender un poco más acerca del crecimiento integral que todos necesitamos y que Dios quiere obrar en nosotros para que así podamos rendir un mejor servicio en su causa. Vamos a comenzar leyendo un texto bíblico que nos guiará en la introducción de esta temática. El texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, y dice así: Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo no es en vano, tu trabajo es valioso, es altamente valorado por el cielo y por la iglesia. Eso es lo primero que quiero destacar. Y lo segundo es lo que está en letra roja, que dice progresando. Es decir, en el ministerio Dios desea, la iglesia necesita que tú y yo crezcamos permanentemente. Podamos crecer intelectualmente, espiritualmente, en todas las áreas que necesitamos para ejercer con éxito el ministerio del ancianato. Ahora, el principio del crecimiento o el desarrollo está en toda la Biblia, en toda la Escritura. Podemos ver personajes de la Biblia que experimentaron este proceso de crecimiento. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Moisés, un hombre que comenzó un ministerio tímido, no sabía hablar muy bien, pero que día a día progresó al punto de llegar a ser considerado un gran héroe de la fe, un líder extraordinario. ¿Qué decir de Abraham, que cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos, si bien es cierto tenía la seguridad del llamado de Dios, aún así tenía muchos aspectos que mejorar en su vida, en su carácter, hasta alcanzar la estatura que nosotros conocemos, ¿no?, como el padre de la fe? No era el mismo Abraham el que salió de Ur y el que ofreció a su hijo allí en el monte Moria. Eran dos Abrahams muy distintos, porque él había crecido y progresado. En el Nuevo Testamento también encontramos esto manifiesto en muchos personajes. Recuerdo, por ejemplo, al apóstol Pablo, el apóstol que comenzó una vida nueva, ¿no?, a partir del camino a Damasco, no es el mismo que escribe las epístolas pastorales a Timoteo o a Tito. Es otro hombre, un hombre que alcanzó la madurez, un hombre que con humildad dijo: no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia adelante, hacia la meta. Entonces, cada uno de nosotros necesita reconocer la necesidad también de su crecimiento personal, crecimiento ministerial, como líderes en la iglesia. Sin embargo, nosotros, para poder desarrollarnos intencionalmente en este crecimiento, necesitamos tener ciertas competencias, desarrollar siempre ciertas competencias que harán de nuestra vida y nuestro ministerio algo más efectivo. Ahora, la pregunta que ustedes tendrán es: ¿y qué es una competencia? Aquí tenemos una de las definiciones de lo que es una competencia. Dice así: es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un individuo moviliza y aplica, agregando valor a la organización y a sí mismo. Es un conjunto de 4 elementos. Ustedes lo pueden visualizar. El primero de ellos es conocimiento. El segundo es habilidad. El tercero es actitud y finalmente valores. El conocimiento, es decir, la mente está involucrada. Tú, para desarrollar una competencia para la vida y para el ministerio, necesitas conocimiento, necesitas saber, necesitas conocer los conceptos. Pero lo segundo que necesitas hacer es aplicar ese conocimiento y desarrollar habilidades. En tercer lugar, necesitas desarrollar las actitudes correctas. Cuando hablamos de actitudes, hablamos del aspecto emocional. Cómo tú te sientes y cómo tú abrazas aquello que haces, aquello que tú desarrollas en el ministerio en este caso. Y finalmente los valores. ¿De qué se tratan los valores? Los principios, ¿no? ¿Por qué yo hago lo que hago?
porque Dios lo pide, porque está en su palabra, porque Dios en su palabra describe el rol que yo debo cumplir como un líder espiritual en la iglesia local. Si tú tienes estos 4 aspectos en constante desarrollo, tú estás obteniendo y desarrollando una competencia para el ministerio y así entonces ofrecer lo mejor para el Señor, para la iglesia. La iglesia adventista hoy está trabajando con 5 competencias para el ministerio. Esto se aplica con los pastores y se aplica con los ancianos en la iglesia local. La primera competencia es el crecimiento personal. Ya vamos a hablar un poco más de eso en detalle. La segunda son las relaciones interpersonales. La tercera es la administración, que es parte del papel del anciano en la iglesia. El liderazgo, guiando a las personas y finalmente la misión, por supuesto, ser competentes en estas 4 áreas de la vida y el ministerio es el propósito también de este curso del cual tú estás participando. Estas 5 competencias son reconocidas como necesarias para desarrollar un ministerio exitoso en la iglesia local. Y vamos entonces ahora a concentrarnos en la primera de ellas, el crecimiento, como ya mencionamos al comienzo de esta presentación. Miren lo que dice la palabra de Dios respecto al crecimiento. Pero antes, el objetivo principal de desarrollar esta competencia en nuestra vida y en el ministerio. ¿Cuál es ese objetivo principal? Desarrollar la vida y el ministerio de manera integral y constante. La vida y el ministerio son una misma cosa. Lo que hacemos nosotros para servir al Señor no es un trabajo cualquiera. Por eso la iglesia nos separó por medio de la imposición de las manos para consagrarnos a un servicio que va unido a la vida y es para toda la vida. Eso es lo primero que quiero destacar. Y lo segundo que quiero destacar es esto del desarrollo permanente. Es decir, tenemos toda la vida para concentrarnos en nuestro desarrollo y por supuesto la eternidad. Cuando el Señor nos venga a buscar, seguiremos creciendo y aprendiendo de acuerdo a sus propósitos y su voluntad. Aquí está el texto que les mencioné, que se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Noten ustedes lo que dice. Dice que debemos crecer en todo, no en algún aspecto solamente de la vida, en todas las áreas. Está hablando el apóstol aquí del área espiritual, del área intelectual, de la salud, de las relaciones sociales, del ministerio, por supuesto, para que así nosotros podamos progresar en Cristo Jesús. Ahora, también Pablo está diciendo en este texto que este crecimiento depende de la obra que Cristo hace en nosotros. Crecer integralmente no es producto de la casualidad ni es totalmente natural. Tiene que ver o está relacionado con lo que Cristo hace en nosotros. En Cristo podemos crecer, aprender y desarrollarnos para alcanzar la plenitud como personas y en el servicio de la iglesia. Esta cita también es muy reveladora y muy comprometedora también. Dice así: nuestro primer deber con Dios y nuestros semejantes es el desarrollo de nosotros mismos. Cada facultad con la cual nos ha dotado Dios debería cultivarse hasta el grado más alto de la perfección, con el fin de ser capaces de hacer la mayor cantidad de bien posible. ¿Cuál es nuestro primer deber? Dice la inspiración. Nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. En la medida que nosotros reflejamos más a Cristo, reflejamos más el carácter de Dios, y eso también en nuestro quehacer en la iglesia, entonces cumplimos más plenamente los propósitos divinos. Nuestro primer deber es crecer, porque si nosotros crecemos, estamos ayudando a otros también, de los cuales somos modelo e inspiración por ser líderes espirituales, a seguir el mismo camino, llevar a nuestras familias a un nivel más elevado, llevar a la iglesia a un nivel más elevado. Todo eso es posible cuando nosotros en Cristo crecemos y nos desarrollamos. Ahora, de manera un poco más específica, la Biblia habla de propósitos de este crecimiento. ¿Y cuáles son esos propósitos específicos que nos habla la Biblia? Aquí tengo algunos ejemplos. El primero de ellos es ser semejantes a Cristo. Nos dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4, verso 13, que el Señor desea que alcancemos la plenitud de la estatura de Cristo. El crecimiento puede llevarnos a ese
a cumplir ese propósito. En segundo lugar, tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que el Señor desea renovar nuestras mentes, transformar nuestros corazones. Y la palabra que usa allí es metamorfosis, transformación. Dios, por medio del crecimiento, del desarrollo integral, desea darnos una mente cada vez más semejante a la de Cristo. Pero hay algunos otros más. Conocer y hacer su voluntad. Dice allí Romanos 12 que el Señor desea revelarnos su perfecta voluntad. Y al conocer esa voluntad, entonces ejercitarnos cumpliendo esa voluntad. Necesitamos alcanzar ese nivel, con la ayuda de Dios, de poder comprender esa perfecta voluntad y entonces cumplirla. Pero también nos habla Hebreos 6.1, que el Señor desea perfeccionarnos. Lo mismo nos habla el apóstol Pedro, de alcanzar la madurez, la plenitud. Alcanzar nuestro potencial como hijos de Dios y como servidores en su causa. También Pablo en 2 Corintios nos dice que Dios quiere transformarnos de gloria en gloria a su semejanza, de modo que nosotros lleguemos a reflejar su carácter y podamos también reflejarlo a Él ante el mundo. Y finalmente, servir con excelencia. 1 Corintios 15:58, que leímos al comienzo de esta presentación, nos dice que el Señor desea que progresemos en nuestro trabajo en la iglesia, sirviendo a Dios y por supuesto creciendo integralmente para Él. ¿Saben? Pero esto no es así por casualidad, vuelvo a repetir. Requiere intención, requiere disposición, requiere compromiso. El crecimiento tiene dos ámbitos o dos dimensiones. Una que es natural, desde el momento que nacemos comenzamos a crecer. Hasta cierta etapa de nuestra vida crecemos físicamente, pero intelectualmente, espiritualmente, es para toda la vida y la eternidad. Sin embargo, con la entrada del pecado, esa facultad fue afectada, fue dañada. Es decir, aunque fuimos creados con esa disposición o esa predisposición, el influjo de la vida estaba dirigido hacia el crecimiento constante. Sin embargo, el pecado atrofia la naturaleza humana y la limita para su crecimiento. Y ahí viene entonces la otra parte, la sobrenatural. ¿Ya? La sobrenatural, donde el Señor interviene. Por eso podemos crecer en Cristo. Fuera de Él no vamos a crecer realmente. Pero si nosotros buscamos ese crecimiento en Cristo, entonces Él nos dará ese crecimiento. Y por supuesto, considerando estas dos dimensiones, necesitamos ejercer, ¿qué cosa? La voluntad. Miren esta cita de autores cristianos que es una cita muy reveladora y alineada, ¿no?, con lo que dice la palabra de Dios. Dios además espera que sus servidores mantengan una actitud de aprendizaje con el fin de experimentar el desarrollo integral que los lleve a la madurez y los habilite para el ministerio. Actitud de aprendizaje, es decir, intención, disposición, abrazar con fuerza este propósito divino de hacernos crecer, de hacernos progresar, de llevarnos a una mejor condición para honra y gloria de Dios y para así poder servir con excelencia. Ahora, ¿cómo es que nosotros aprendemos para poder desarrollarnos? Solo un repaso, ustedes saben estas cosas. Primero, tenemos el contexto académico, ¿no? Nosotros recibimos educación formal, primaria, secundaria o pregrado, de posgrado, cursos de capacitación. Todas esas son instancias formales. Nos perfeccionamos siguiendo un currículum de aprendizaje y desarrollo que nosotros debemos aprovechar bien porque no es solo conocimiento, sino que la idea es crecimiento. Pero también tenemos instancias informales. ¿Cuáles son esas instancias informales? El hogar, el lugar de trabajo. Si ya tú ya estás trabajando, me refiero al trabajo que tú haces para sustentarte o el trabajo que haces en la iglesia. Ahora, ¿cómo es que el hogar y el lugar de trabajo se hacen un contexto para el aprendizaje? A través de las siguientes acciones o actividades o experiencias. Primero, la responsabilidad. En la medida que tú asumes responsabilidad, vas necesitando capacitarte, ¿no? Y eso facilita el aprendizaje. Pero también cuando eres visitado, eres asesorado, cuando eres acompañado, cuando participas de entrevistas, de diálogos, todo eso te da la opción, la oportunidad de aprender y crecer. La resolución de problemas, que es una de las maneras más significativas de aprender para crecer y madurar, ¿no? Y finalmente, hay instancias también no planificadas muy interesantes que inclusive están presentadas en la palabra de Dios,
que son oportunidades para crecer. Por ejemplo, los aciertos. Cuando tú haces algo bien, tú te quedas feliz, satisfecho y además aprendiste un modo correcto de hacer las cosas. Esa es una instancia de aprendizaje para el crecimiento. Pero también cuando te equivocas, tú cometes un error, no lo haces bien y hay un resultado también de tu error, tú aprendes a cómo no hacer algo y cómo mejorar quizá un proceso. Los fracasos, que muchas veces son la suma de muchos errores, a lo mejor un plan, un sueño que tú tenías, un proyecto que tú iniciaste y que finalmente no resultó a pesar de todo lo que hiciste, del tiempo invertido, los recursos invertidos y no resultó. Pero los fracasos son valiosísimas oportunidades para el aprendizaje significativo. Así que no tengas miedo a algún fracaso, aún en el ministerio, si de eso vas a sacar lecciones valiosas para aprender y crecer. Y por supuesto, las crisis personales. La Biblia está llena de ejemplos de personajes que pasaron por crisis personales, pero esas crisis fueron necesarias para que ellos pudiesen aprender. Estaba pensando en David, los errores que él cometió, los errores que cometió Moisés. Todas esas situaciones les permitieron avanzar. Estaba pensando también en José. ¿Recuerdan ustedes? José, él pasó circunstancias muy difíciles, varias crisis bastante prolongadas. Sin embargo, después que él salió de esas crisis intensas y estaba en una posición donde Dios lo había colocado para ser libertador, salvador del pueblo o de la familia que daría origen al pueblo de Israel, él dijo unas palabras, yo las voy a parafrasear, solamente ustedes las conocen. Cuando él ya entiende la razón por la cual estaba allí y que su familia había llegado a Egipto, él dice, ahora comprendo que todo esto lo hizo el Señor. Sin duda que el Señor no puso la envidia en el corazón de los hermanos de José, ni puso las malas intenciones o las bajas pasiones en la mujer de Potifar. No. Sin embargo, lo que él está diciendo es que a pesar de esas circunstancias, Dios, que siempre estuvo con él, lo ayudó a enfrentar esos momentos difíciles y salir fortalecido de esas circunstancias. Y finalmente, conflictos, desacuerdos, desavenencias que las personas pueden tener. Tú puedes tener en tu hogar, tú puedes tener en tu familia o en la iglesia. Pero si tú eres paciente, sabio, cada uno de esos conflictos te va a enseñar algo. Por ejemplo, te va a enseñar a explorar las situaciones, a hacerte preguntas, a buscar soluciones, a mejorar la calidad de tus decisiones, etcétera, etcétera. A afianzar la unidad de tu iglesia o de tu familia. Así que los conflictos también son oportunidades valiosas de crecimiento. Bueno, para ir cerrando esta presentación, quiero leer esta cita para ustedes. Ustedes la van a valorar mucho también como yo. Habla acerca de ese proceso que el Señor desea dirigir en nuestra vida. Y yo creo que el Señor está haciendo en tu vida. Dice así, cada año deben desarrollar una piedad más profunda. Está hablando a los líderes de la iglesia. Un espíritu más tierno, una espiritualidad mayor y un conocimiento más cabal de la Biblia. Cada año. Y amigo, tú como líder de la iglesia, ¿puedes percibir esto en tu vida? Y si no lo has percibido plenamente, esta es una buena instancia, una buena oportunidad al participar de este curso, de buscar este crecimiento. Y todos los años crecer un poco más y ser más semejante a Cristo y ser más semejante al modelo, al buen pastor que nos llamó a este ministerio. Y quiero leer esta última cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice así, en cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. ¿Qué está diciendo aquí la sierva de Dios? Que no te desesperes tampoco. Hay que buscar este crecimiento, tiene que ser intencionado, tiene que ser un crecimiento realmente en Cristo. Pero si tú ves que ese crecimiento se retrasa un poco a pesar de tu búsqueda sincera, de tu dedicación, de tu esfuerzo, porque tú te estás preparando constantemente, estudiando, aprendiendo, aplicando, desarrollando habilidades, fortaleciendo tu actitud, revisando los principios y las enseñanzas de la Biblia para dar sustento a lo que tú haces. No te descorazones si se tarda un poco. En cada etapa de tu vida puedes alcanzar la plenitud. Si eres joven, a lo mejor estás comenzando
en este ministerio o ya llevas mucho tiempo y estás queriendo renovar tu experiencia en este ministerio, tienes que confiar en el Señor y tienes que ir adelante con fuerza. No pretendas alcanzarlo completamente ahora, ni el año que viene. En cada etapa el Señor te dará la plenitud y el progreso en tu vida será continuo. Esa es la promesa del Señor. Y termino con esto. ¿Para quién es el crecimiento? Primeramente para nosotros. Ya dijimos cuáles eran los objetivos principales del crecimiento. Ser más semejantes a Cristo, aprender su voluntad, servir mejor, reflejar el carácter de Dios, etcétera, ¿no? Pero nos vamos a quedar con el crecimiento solo para nosotros, algo entre nosotros y Dios solamente. No. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4, versículo 12, respecto al propósito de los dones espirituales y del liderazgo en la iglesia. ¿Cuál es tu propósito? También es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, tú tienes el privilegio y también la responsabilidad de trabajar para ayudar a los miembros de tu iglesia, a otros líderes, a crecer también, para que ellos también puedan realizarse completamente, ellos alcancen su potencial y ellos puedan glorificar a Dios con su vida y su ministerio. Que el Señor te bendiga y que esta aventura de aprendizaje y crecimiento sea realmente transformadora para ti, para tu familia, para tu amada iglesia.